Bienvenidos una vez más a un nuevo conversatorio del Security College USA relacionados con seguridad y defensa hemisférica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el accionar del Foro Sao Paulo, mito o certeza, y su influencia en la inseguridad de América Latina. América Latina, como saben todos ustedes, en las últimas semanas ha sido objeto de acciones violentas que han atentado contra la seguridad de las personas e infraestructura pública y privada, y por qué no decirlo, han atentado contra la democracia. Estas han ocurrido por una combinación de acciones dirigidas y coordinadas y por otras de carácter espontáneo, producto de un creciente malestar social que ha derivado en crisis políticas y sociales que han atentado con el normal desenvolvimiento de los países, destacando Ecuador y Chile. Sin embargo, no hay que descartar otros como Colombia, Argentina, que acaba de terminar sus elecciones, Perú en forma más moderada, y no sabemos si a otro país de Latinoamérica. Han aparecido una infinidad de informaciones señalando que esto obedece a un plan concertado por el Foro de Sao Paulo y dirigido desde Cuba y Venezuela. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay fundamentos que prueben lo anterior? Quiero tomar una frase que colocó hoy día Guillermo Pacheco en Twitter, que dice: solo hay una cosa que da más miedo que cualquier teoría de conspiración, que no exista ninguna o que nadie esté al mando. Eso es, y coincido con la frase, bastante más peligroso si no hay alguien atrás. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar a esta nueva, vieja amenaza que busca desequilibrar a las democracias y a la institucionalidad de estos países? ¿Cuál es el rol político y el rol de la defensa en estos casos? Paso a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Desde Washington, D.C., encontramos al doctor Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad y defensa y panelista ya de base en este conversatorio. Desde Medellín, Sandra Valencia, que es periodista y además es la directora de prensa del Security College USA. John Marulanda, otro experto en estas materias, desde Medellín, Colombia, y gran conocedor de la realidad de América Latina. Doy paso entonces a la primera pregunta de este conversatorio. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay fundamentos que prueben una injerencia del Foro Sao Paulo y un accionar de Cuba o Venezuela hacia estos países que de alguna manera, países que se enfrentaron a la dictadura venezolana en un pasado reciente? Sandra, te doy el pase. Gracias, general. Saludos a todos los panelistas honorables del Security College que hoy nos acompañan. Yo creo que esa primera pregunta es muy importante, porque dentro de las observaciones que se hacen en el monitoreo de prensa, uno se encontraría que paralelo a esa inconformidad que existe en varias ciudades del continente, que por ende han afectado el orden público de varios países, esas desigualdades que se tratan de visibilizar en las marchas, viene la teoría en la que uno diría, pareciera que las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, donde dice que está marchando muy bien todo lo que planearon desde el Foro de Sao Paulo, y asimismo las declaraciones que hace Diosdado Cabello, donde dice que solo es una brisa bolivariana y que se va a convertir en un huracán, empieza uno a enlazar casos y se da cuenta que muy probablemente esas informaciones que salen incluso provenientes de inteligencia militar, donde dicen que existirían unos grupos organizados que van de país en país generando estos desórdenes. Entonces uno se pregunta, ¿será que sí es tan fuerte la brisa bolivariana o es simplemente que están aprovechando esas inconformidades en cada uno de los países para que se vayan a permear las marchas, hagan disturbios y luego le ponen el sello personal como si fuera parte de esa agenda del Foro de Sao Paulo? Pero de otro lado viene también
Cuando uno revisa esa agenda que se tuvo, ese documento de conclusiones que se presentó una vez se terminó este encuentro reciente que tuvo el Foro de Sao Paulo en Caracas, y en el punto 3, por ejemplo, ellos dicen dentro de esas conclusiones que esas desigualdades que cada vez son más fuertes, que son más abismales, va a ser un punto crucial para las decisiones políticas que vengan en el continente. Y sin adelantarme, porque yo sé que usted ahorita va para allá, se da uno cuenta, así como a priori, las elecciones recientes que se han hecho en el continente las ha ganado la izquierda. Y estoy hablando de elecciones recientes como antier en Argentina, en Colombia, que ya vamos a profundizar más adelante en estas situaciones. Pero yo particularmente desde el análisis sí que creo que el Foro de Sao Paulo tiene una agenda clara. No sé si estas revueltas que están aprovechando esas desigualdades en cada país es más una estrategia que están utilizando para desestabilizar los países y para ponerle el sello del Foro de Sao Paulo, si están contando con la suerte de que la gente esté inconforme y entonces ahora le ponen el sello personal del Foro de Sao Paulo. Creo que eso lo tiene que revisar muy bien la inteligencia y las autoridades de cada país. Eso por lo pronto para que podamos continuar profundizando. Gracias. John, tú que tienes mucha información, hay muchas fake news, noticias falsas, un sinnúmero de información de que existen agentes del SEBIN, gente que está, pero la verdad que oficialmente, por lo menos en Chile, no se ha comprobado ninguna de estas informaciones. ¿Qué antecedentes tú tienes de que de alguna manera exista detrás de estas manifestaciones, de esta explosión social, ciertas coordinaciones y acciones dirigidas en forma quirúrgica para crear esta sensación de inseguridad? No solamente sensación, o sea, es una realidad de inseguridad que es brutal lo que ha pasado, por lo menos en Chile, y también lo que hemos observado en Ecuador. John. Felipe, buenas noches. Un saludo muy cordial para Arturo, para Guillermo y por supuesto para Sandra. Entre si es una estrategia coordinada y es algo espontáneo que está siendo aprovechado, yo creo que hay una combinación. Brevemente les puedo narrar el caso de Ecuador, del cual he sido testigo presencial recientemente. Es claro que Ecuador es el objetivo número uno de Venezuela por varios motivos. Primero, porque en el pasado ya sucedió. Las FARC durante el gobierno de Correa se posicionaron en el Ecuador, en toda la frontera, y mantuvieron staff houses en Quito con la aquiescencia de ese gobierno, cuyos ministros se vieron involucrados en casos de narcotráfico y cuyos más altos funcionarios asistían a las reuniones de las FARC en la frontera con Colombia. En el año 2008, el presidente Uribe, en una acción audaz, un causus belli, se metió a territorio ecuatoriano, bombardeó el campamento de las FARC y se dio de baja al segundo, que era Raúl Reyes, y desvertebró esta tenaza que estaba por Venezuela y por Ecuador. Ese es un antecedente histórico de lo que estamos viendo ahora, cuando lo que vimos en el Ecuador no fue un alzamiento popular, sino un intento, una intentona de golpe de Estado que comprendió todos los pasos básicos para realizar esta actividad: bloqueo y aislamiento de las ciudades, bloqueo de la interrupción de electricidad, bloqueo de los principales abastecimientos de combustible en el Amazonas, utilización de drones, ataques a los cuarteles militares y policiales, ataques a los principales, una verdadera intentona en contra del Estado, detrás de la cual estaba el presidente Correa, que se ofreció inmediatamente para solventar la crisis como vicepresidente, lo dijo desde el exterior, y en donde los indígenas fueron manipulados. Luego, en el caso específico del Ecuador, con la captura de miembros reconocidos de los famosos colectivos venezolanos y algunos cubanos que participaron ahí, cómo se capturaron venezolanos en los disturbios bogotanos de hace unos días, se puede establecer que sí hay una vinculación directa de Venezuela a esto, que está intentando recrear la tenaza que en el pasado el presidente Uribe les destruyó. En el caso de Chile,
no se ha podido comprobar, evidenciar una presencia activa de venezolanos o de cubanos, pero evidentemente, como dice Sandra, eso que estamos viendo Chile está siendo aprovechado totalmente por Venezuela para hacer creer en ese tipo de guerra psicológica que ellos adelantan, de que también forma parte de su estrategia, lanzando la idea de que tienen un gran plan, un gran complot a nivel continental para la retoma del poder por parte de la izquierda. Lo que yo creo que hay una combinación de ambas cosas. Yo estoy seguro que lo de Ecuador está manejado desde Venezuela, entre otras cosas porque poco antes de que esto se diera, el presidente Correa y varios de los que están fuera del gobierno, fuera del país, se reunieron en Caracas con gobernantes de Venezuela, y porque algunos senadores y representantes que participaron en esto, cuando fracasó, entre comillas, porque eso está en desarrollo, eso no ha fracasado, se asilaron inmediatamente en la Embajada de México. Entonces, ahí sí hay un involucramiento. Y otro factor importante ahí, entre Perú y Colombia se produce el 95% de la cocaína del mundo. Y entre esos dos países está Ecuador, que es el principal lavadero de dinero de cocaína en el mundo. Y Venezuela está viviendo del producido del narcotráfico, lo mismo que está viviendo Ecuador, y Colombia es el primer productor de cocaína del mundo. Y la izquierda ha sido gran amiga del narcotráfico, y las guerrillas de las FARC que se activaron están dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal desde Venezuela. Si usted une todos esos factores de una manera coherente, dice, ahí sí hay un complot, ahí hay algo serio, con factores que lo dicen así. El caso de Chile es un poco diferente, pero entra dentro de toda esta desestabilización que estamos viendo. Gracias, John. Llama la atención en el caso de Chile la coordinación, la sincronización en la quema de 19 estaciones de metro. Una estación de metro, no sé si ustedes han estado en Chile, en Santiago, son el 95% de su estructura, o sea, imposible de inflamar. Lo que tuvieron que hacer es usar acelerantes del fuego y ubicar el lugar donde estaban el sector eléctrico para que esto incendiara. O sea, se denotó claramente una preparación y una coordinación. ¿Qué opinas tú, Guillermo, desde allá, desde Washington? ¿Cómo estás observando esta situación? Gracias, Felipe. Lamento no tener una buena voz, pero trataré de sintetizar. Mira, yo estoy de acuerdo en eso que tú dices. Yo a eso le llamo el primer grupo, que es un primer grupo organizado, que tenía financiamiento y donde estaba involucrado cualquier país, llámese Rusia, China también, llámese Venezuela, llámese Cuba. Este pequeño grupo organizado aprovechó y sabía que habían otros dos grupos, por decirlo así, que iban a aprovechar el momento. El primer grupo, el mayoritario, es aquel grupo de la población que está hasta la coronilla de los políticos. Entonces, reclama justicia, que quieren ser escuchados, reclamos de desigualdad. Entendamos una cosa, la región es la región número 1 en desigualdad. O sea, todos los elementos presentes que no solo lo tiene Chile, lo tiene todos los países desde México a la Argentina. Más o menos, pero los tiene. Entonces, el primer grupo financiado por estos, Puebla, el Foro de Sao Paulo, no tengo la menor duda que tenían una presencia, que probablemente en Chile no los agarraron, en otros, pero sí hay. Y el tercer grupo, igual, minoritario, la delincuencia pequeña, la delincuencia que se ha aprovechado en salir a las calles, porque el segundo grupo no ha entrado a hacer, ¿cómo se le llama eso? Cuando entran a los negocios a agarrar todo. Eso no lo han hecho el segundo grupo. Ellos han salido a protestar. El tercer grupo ha aprovechado eso. Entonces creo que se une tres cosas a partir de la pregunta tuya. ¿Está involucrado el Foro de Sao Paulo o algunos otros? Mi respuesta es sí. No probablemente con la boca como lo han dicho Maduro y Diosdado Cabello, que han aprovechado estos momentos, pero no tengo la menor duda que tienen un involucramiento y direccionamiento clave y financiamiento para esos grupos.
Gracias, Guillermo. Hay algunos autores como Bauman, que habla de la sociedad líquida, otros como Foucault y otros, que este descontento social, estas explosiones sociales que se están generando, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, obedecen tampoco a una mirada ideológica de marxismo versus capitalismo, sino que va más allá. O sea, es una concepción anómica de la destrucción de las instituciones de la sociedad a la cual nosotros reconocemos, pero con el agravamiento de que no exista alternativa de sociedad. Cuando estamos en Guerra Fría, optábamos por una sociedad comunista o una sociedad capitalista. Habían opciones. Ahora lo que se percibe es que quieren destruir todo. Han atacado a la Iglesia Católica, han atacado al Parlamento, a la justicia, incluso en Chile a las instituciones pequeñas, a los colegios que se han ido degradando, donde fundamentalmente lo que se pierde es la autoridad. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué opinas tú, Sandra, si esto va más allá de algo que es meramente instrumental de la izquierda progresista o los grupos progresistas que deambulan en América Latina? Definitivamente no. Es que actualmente yo me atrevería a decir que la lucha ni siquiera está entre izquierda y derecha, sino versus globalistas, nacionalistas. Y aquí viene una aclaración muy importante, y es que el nacionalismo no es exclusivamente ni de la ultraderecha ni de la extrema izquierda. Si nos damos cuenta, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo de Hitler llevó a desatar esa guerra mundial, pero ahora uno ve en las versiones modernas, donde hay una guerra asimétrica, sitios como Cataluña, donde precisamente es lo contrario, la extrema izquierda la que está promoviendo el nacionalismo de Cataluña. Lo que dices, Felipe, es muy cierto, es como si fuera más allá. Lo que están tratando de tumbar es precisamente esas instituciones, de ahí que se vean unos ataques permanentes, no solo a la iglesia, también a la ideología de género, como si trataran de destruir todo tipo, digamos, de autoridad, que los niños pasen a ser ya propiedad del Estado a nivel global. Los padres no tendrían injerencia ni siquiera en decidir qué tipo de educación quieren darle a los niños. Y esto, pues como ya te digo, saliéndonos de esa discusión entre que si es la extrema derecha o si es la extrema izquierda, lo que busca básicamente es derribar todos los instrumentos de instituciones tal y como las conocemos hasta este instante. Ahora, Guillermo mencionaba algo muy interesante frente a esa planeación que tal vez no han podido comprobar en Chile, pero que sí que tiene una estrecha relación con todos estos caos que se han visto en diferentes países. De pronto en Chile no se ha logrado comprobar, pero lo que sí veíamos en los videos cuando se estaba atacando el metro es que se escuchaban las voces de los chilenos diciendo: no voy a decirle como lo dicen los chilenos, no huevón, no lo hagas, porque les duele, porque tienen el instinto, digamos, de pertenencia, porque es su metro, porque es su ciudad. Y la forma en la que veíamos esa sedicia, en la que trataban de destruir las escaleras eléctricas, las vidrieras, el metro, cómo lo incendiaron, cómo explicó Guillermo que hubo una planeación, como tú también describías que no era tan fácil hacerlo, uno sí tienen desde esa perspectiva una claridad de que es un plan perfectamente creado, que son personas enviadas, y lo que me preocupa es que según algunas fuentes que son serias, están planeando ya llegar a Colombia. John, bueno, me dio el pase Sonia, y efectivamente, como comentamos antes, fuera de cámara, hay antecedentes concretos en Colombia y en otros países que se pueda ir expandiendo como una suerte de primavera árabe, este descontento social, y que busque exacerbar las condiciones de los distintos países ante, obviamente, la desigualdad que hablaba Guillermo. Efectivamente somos países muy desiguales. Por lo menos en Chile, la tarea de superar la pobreza
de alguna manera se ha ido logrando del 49%, estamos cerca del 3% de pobreza, 7% dicen algunos. Lo que estamos hablando es contra la desigualdad. Pero la pregunta va enfocada a, ¿hay un reguero de pólvora que va a incendiar toda la pradera de América Latina? La verdad, Felipe, es que tú mencionabas algo que es característico de todos los disturbios que estamos viendo, aún los que no encuadran dentro de nuestro concepto, como los que estamos viviendo en Bolivia en contra de Evo Morales, los que estamos viviendo en Haití en contra del presidente Saad de allá, en Honduras, y que incluye fenómenos como el de México en Culiacán, en donde las fuerzas militares fueron humilladas y el gobierno de López Obrador aceptó un mayor poder del narcotráfico que el del propio Estado. Es una situación muy compleja, pero lo que estamos viendo en casi todos estos son un grupo de jóvenes con la mente totalmente ida, son robotizados. Basta ver las preguntas que le hacen a la chica chilena sobre el Che, basta ver los videos que estamos viendo en redes en Colombia de otra chica hablando sobre el por qué ella va a protestar. Es gente que parece haber cogido el catecismo del revolucionario de Bakunin, que decía hay que destruirlo todo, porque solamente lo que sobreviva a nuestra ira y destrucción vale la pena que sobreviva. Y son técnicas que se han modernizado por el uso de redes sociales, pero que las conocimos en nuestra época. Todos sabemos la psicología de turbamulta, es gente sana que sale a protestar por algo legítimo y que por la acción de un grupo que sabe cómo motivar y excitar a toda esta gente sana se convierte en vándalos como cualquier otro. Y esta gente sana, correcta, padres de familia, buenos estudiantes terminan lanzando cócteles molotov, terminan garroteando a la policía y demás. Esa psicología de turbamulta es la que estamos viendo en todas estas perturbaciones. Y esas personas que tú dices que planearon, estudiaron, calcularon cómo hacer esa quema de las estaciones son las mismas que vimos en el 2014 en Río de Janeiro, el famoso Black Bloc. Estos muchachos jóvenes encapuchados, embosados con su mochila, utilizando celulares que les permitían conectarse de una manera lineal, sin jerarquía, sin mando, simplemente citando a una reunión a tal hora, en tal punto, y allá iban. En Chile, lo que sucedió fue advertido en las redes sociales. Faltó inteligencia criminal. Si tengo un informe de unos periodistas, no sé si lo conocen, en donde mencionan las épocas previas a los incidentes en donde las redes se dispararon, llamando en los diferentes medios a este tipo de actividades y nadie tomó medidas precautelativas, no hubo alertas tempranas. Entonces, el utilizamiento de las redes sociales, la psicología de la turbamulta que sigue funcionando, esa vocación anarquista de los jóvenes que están robotizados con informaciones a medias, mentiras, verdades a medias, mentiras, todo eso no les permite racionar. Este aparato no permite que un joven tenga mente crítica y se deja llevar por los titulares y todo lo demás. Es lo que nos está conduciendo a esto. Que esto sea manipulado es probable. Conocemos que hay trolls, conocemos que hay bots, conocemos que hay robots operados por Rusia y por China en Venezuela, en Guárico, en la isla de Orchila. ¿Qué tanto de eso está interviniendo en lo que sabemos? Pero yo rescato esto. En Chile, a pesar de todo, vimos dos cosas que me llaman la atención. Primero, mucha gente, más de la que se cree, salió a aplaudir a los militares. Gente sensata que sabía que lo que necesitamos es orden y los vimos aplaudiendo a los militares. Pero también vemos en Chile algo que me preocupa y es que vimos a civiles armados de fusil protegiendo sus propiedades, espantando a los vándalos con fusil. Eso es muy grave, porque eso sí es el caos y nos puede llevar a simplemente a una guerra civil. En Ecuador, lo que supimos es que la gente de la Sierra, Machala, se está armando porque ni el ejército ni la policía pudieron actuar correctamente. Y en Colombia ni se diga. De modo que no va a ser
La metida de todos estos países en esta situación que estamos viviendo puede terminar muy, muy mal en una ola de violencia tremenda que evidentemente va a destruir la institucionalidad y a echar los países otra vez para atrás, ¿no? Tú tienes mucha razón, John, y más adelante vamos a hablar sobre el papel de la inteligencia. Creo que ha sido uno de los grandes ausentes y también motivado de ciertas políticas gubernamentales que han desnaturalizado, la han debilitado a la inteligencia que debe tener un gobernante, las policías y las instituciones que requieren de esta información para tomar decisiones. Pero yo antes de analizar eso, quería concluir con Guillermo. ¿Cómo él ve si esto va a estar circunscrito solamente a Ecuador, a Chile? Puede que se reincendie de nuevo. Hoy día hubo un nuevo conato de violencia importante en Santiago, después de un fin de semana bastante tranquilo. Hay otros países como Perú, por ejemplo, con Uruguay, que va, como decía Sandra, tuvo elecciones el domingo y van a segunda vuelta, con posibilidades que la derecha gane en una segunda vuelta. Va a haber una expansión de esta violencia en América Latina, Guillermo. Felipe, yo creo que sí la puede haber. Recordemos las palabras de Diosdado Cabello. Vuelvo a repetir, más allá que sean ciertos o falsos, él y Maduro han expresado cosas respecto a aquel plan y camina, pero Diosdado Cabello dijo algo importante referente a Colombia. Dijo, Colombia no puede seguir así. Colombia no puede seguir así. Entonces, creo yo que, ya tú hablaste que se va a hablar de inteligencia más adelante, yo quiero hablar antes de la inteligencia. O sea, la inteligencia ni siquiera llegó porque tampoco habían políticas públicas. No hay políticas públicas porque no se preparan ahora el tema de políticas públicas, y si no hay en el presente, menos para el futuro. Insisto yo en el tema, seguimos enfrascados en modelos de hace 20 años, 30 años, no estamos viendo al futuro de manera diferente. O sea, el problema es que seguimos pensando en esos modelos para solucionar la seguridad por un lado y la defensa por otro lado. Como muy bien decía John, el hecho de que en Chile la gente aplaudía a los militares no es solo en Chile, o sea, lo aplauden ya en muchos lados. Ha ocurrido después de que termina la Guerra Fría un cambio en la curva. O sea, termina la Guerra Fría con unos militares tocando fondo y unos políticos arriba. Pero 20, 25 años después tenemos lo contrario. Los militares muy en la ola, en la punta de la ola, pero los políticos ni siquiera están como estaban los militares. Los políticos no tocaron fondo, ya los políticos están en el subsuelo, los políticos llegaron al infierno. Entonces, el problema es que cuando unes esas cosas, y vuelvo a repetir, es ese problema que tiene la región completa, que hay una gran diferencia entre un sector y otro. Eso va a ser lo que muchos ya no simplemente Cuba y Ecuador, estoy conectado ya. Sino que van a aprovechar para poderlo hacer. Entonces creo yo que es una cosa en la que tenemos que estar siempre pendientes de lo que se puede hacer. Gracias, Guillermo. Damos la bienvenida a Carlos Rodríguez desde Miami. Bienvenido, Carlos. ¿Nos está escuchando? Distinguidos colegas, buenas noches con todos. Buenas noches, Carlos. Seguimos con el conversatorio. Te paso la palabra de inmediato. Deja hacer una pregunta general. Hemos revisado un poco sobre la información que tenemos sobre la influencia de Cuba, de Venezuela a través del Foro Sao Paulo, todos esos temas. Me gustaría preguntar ahora cómo han sido observados el rol político y el rol de la defensa en estos casos, como ya adelantó un poco Guillermo, considerando dos elementos que a mí me han llamado la atención en estos eventos. Uno, la brecha generacional, la generación que está protestando, generación que cree que lo que ellos dicen es la verdad revelada, o sea, con una
una valorización de la subjetividad que no se condice con la discusión, sino que ellos creen que eso es verdad y está en la verdad y es la única verdad. Y junto con eso, esta generación que le ha perdido un poco el respeto a la autoridad. Eso nos ha llamado profundamente la atención aquí en Chile, una falta de respeto a la autoridad, a la policía, incluso a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinan ustedes? Sandra. Gracias, Felipe. Bienvenido a Carlos y al resto de panelistas, pues seguimos con este tema tan interesante. Frente a esa brecha generacional que usted plantea en la reflexión, es cierto, hay unos jóvenes descontextualizados cuya dependencia para entender un poco la historia o incluso la misma realidad contemporánea ha sido no más que el celular, el WhatsApp, los tags de Instagram y de Facebook. Pero de otro lado, creo que también tenemos que revisar por qué en la mayoría de los países donde hubo elecciones ahorita este fin de semana, ganaron los partidos independientes, partidos que aparentemente no hacen parte de la maquinaria tradicional, pero que cuando uno va a revisar a fondo, en realidad son los mismos partidos tradicionales, las mismas maquinarias que ahora están metiendo como una nueva empresa de negocio estos partidos independientes que hacen aparecer como si fueran nuevos, como si fueran la propuesta fresca, con candidatos generalmente muy jóvenes que llegan a esta nueva clientela, y me perdonan que hable así, pero es como si este público que ahora es el potencial electoral son los nuevos jóvenes que no conocen mucho de historia, que están descontextualizados, que les da pereza leer y votan bajo un efecto de lo que llamamos el voto afectivo. Me cae bien, no me cae bien, me parece carismático, pero no conocen de contexto o a profundidad cuáles son esas propuestas. El tercer punto con el que quisiera cerrar, digamos, esta intervención, es que también hay que revisar qué han hecho esos partidos tradicionales para generar esa desesperanza. ¿Realmente lo han hecho bien? ¿Por qué los niveles de desigualdad han llegado donde han llegado? ¿Por qué ese malestar de un momento a otro estalló en varias capitales del continente y está siendo aprovechada por otras fuerzas oscuras, si las queremos ver así, que serían un complot internacional o una conspiración internacional que probablemente se planeó sí o no en el Foro de Sao Paulo? Entonces creo que esas son las tres oportunidades que hay que revisar. Primero, la brecha generacional, estos niños de qué están dependiendo para tener la información. Lo segundo, los partidos que se hacen ver como partidos independientes, ¿realmente son tan independientes? ¿O quién los está financiando? Y la tercera, pues todos estos desórdenes que está generando el Foro de Sao Paulo y lo que han hecho los partidos tradicionalmente para generar estas desigualdades que hoy son tomados como caldo de cultivo para ser manipulados y generar estos disturbios. Gracias, Sandra. Carlos, ¿cuál es la mirada desde Ecuador sobre el rol político de las autoridades políticas que han enfrentado estas crisis sociales y políticas y el rol de la defensa que ha tenido en estos estallidos sociales que ha tenido fundamentalmente Ecuador y que hoy día lamentablemente lo tenemos aquí en Chile? Carlos, adelante. Bien, nuevamente reitero un cordial saludo a los distinguidos participantes de este conversatorio. Pienso que desde la mirada de Ecuador, el rol que se ha generado por parte del sector político, ciertamente que se origina desde ese ámbito con un enfoque de desestabilización, en el caso ecuatoriano principalmente, procurando organizar determinadas fuerzas, movimientos sociales, de tal manera que eso impacte en la sociedad y que origine una suerte de pérdida de la autoridad del Estado como tal,
originando el caos, la anarquía, generando la violencia y pues con una proyección incluso para desbordar a las fuerzas de seguridad, prácticamente alterando la ley y el orden en la mayor magnitud y con mucha fuerza. Lógicamente que esto permite hacer algunas reflexiones y ya lo han expresado, ciertamente que vivimos en contextos diferentes de hace 20, 30 o 40 años. Hay una brecha generacional, como muy bien se anotó también. Estamos en una sociedad digital y seguramente pienso que el resultado de estos acontecimientos determina que en gran medida la utilización de estos medios tecnológicos, digitales, en la actualidad han influido significativamente para que determinados grupos sociales sean manipulados. Ciertamente que en el caso de Ecuador, si nos referimos al sector indígena y sector de los trabajadores, que pese a que representan, en el caso del sector indígena, entre un 10, alrededor de un 10% propiamente de la población, pero prácticamente lograron generar un impacto para caotizar y paralizar al país durante varios días. Si nos referimos al hecho de que qué medios utilizaron, no solamente es la posición de fuerza a través de los dirigentes, a través de quienes se dicen llamar los líderes, antes que líderes, los caudillos o los jefes de estos grupos desestabilizadores, pero se da cuenta de un uso intensivo de los medios digitales para influir sobre la población. Hoy por hoy se tiene ya una información, aunque no oficial, de que en los días previos y durante el desarrollo de las manifestaciones prácticamente se movilizaron alrededor de 3 millones de personas que estuvieron interactuando en una plataforma. Se da cuenta de que es una plataforma similar al WhatsApp que se utilizó en la década de los 90, el siglo anterior, el Internet Reply Chat, IRC. Si nosotros ingresamos para revisar esto a través de Wikipedia, ahí claramente nos describe en qué consiste esta plataforma y cómo fue usada en un momento determinado en aquellos países de la ex Unión Soviética. Entonces, si nos damos cuenta prácticamente, yo pienso que mucho tiene que ver el uso de estos medios digitales en el hecho de ir configurando una fuerza que tiene tanto un soporte administrativo, de carácter logístico, operativo y también de comando y de control. Entonces, sí cabe preguntarse, además de cómo están utilizando estos medios, no solamente, como señalo, desde el punto de vista político, sino más bien en una estructura que está perfectamente montada para realizar operaciones muy bien estructuradas y que de manera sincronizada se pueda afectar a la infraestructura crítica y estratégica de un país. Gracias, Carlos. John, me gustaría que, igual que Guillermo, me dieran en primer lugar, cuál debería ser el rol político
que se debe adoptar ante estas situaciones de crisis? ¿Y cómo se percibe desde fuera los roles que han tenido tanto en Ecuador y en Chile? Y fundamentalmente en el caso de Chile y el de Ecuador también, el rol de la defensa, el rol de las Fuerzas Armadas que han tenido que actuar. Bueno, lo que yo he percibido en los dos fenómenos muy de cerca, el ecuatoriano que lo he vivido allá, es una gran timidez por parte del gobierno en el uso de la fuerza legal y legítima del Estado para recuperar el orden. Hemos visto que en Ecuador el gobierno ha sacado a la calle a los soldados sin armamento, y como resultado los soldados han sido vilipendiados, han sido secuestrados, les han sido quemados sus vehículos y demás. La policía también ha sido atacada y ha sido doblegada por vándalos. En el caso de Chile, hemos visto que el ejército, que se supone que es la última y final barrera del Estado para garantizar el orden, pues también tiene muchas quejas sobre la posibilidad del uso de la fuerza letal, que ha sido vetada internacionalmente con una justificación muy clara. Los protestantes, los manifestantes no están haciendo uso de armas de fuego. Entonces es imposible justificar ningún ataque con fuego letal, de armas letales, a menos que los soldados sean personalmente agredidos. Y los soldados ni están entrenados ni están equipados para combatir turbamulta. Eso le corresponde a la policía. Entonces, están en una trampa los gobiernos, porque ningún gobernante y ningún comandante militar hoy en día tiene la capacidad moral de decir abran fuego, porque sabe que va a ser internacionalmente acusado de masacre, genocidio, lo que sea, y dentro de unos años va con sus huesos a parar a una cárcel, porque los manifestantes están prácticamente armados de piedras, cócteles molotov y garrotes, y eso le corresponde a la policía. Es una pelea como las que vemos en Barcelona, a punta de piedras, escudos de la policía, garrote va, garrotazo viene, de vez en cuando una bomba, un cóctel molotov, algo así, pero no hay fuego. Entonces sacar el ejército para un gobernante es de mucho riesgo, y para un comandante militar ni se diga. Los comandantes militares, en el caso del Ecuador, el relevo del comandante general y del comandante del ejército, me decían allá, es porque dijeron, ustedes no pudieron contener la turbamulta y me tocó negociar, decía el gobierno. Decía, pero yo cómo voy a sacar a los soldados si no puedo utilizar la fuerza letal, y los soldados no tienen bolillos, los soldados tienen fusiles. Entonces, y aquí en Colombia pasa lo mismo. Aquí en Colombia, por experiencia, se saca la policía, y hay un grupo especial, el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, entrenado en enfrentar este tipo de montoneras. Sacar el ejército es de gran riesgo, pero la perturbación, el desequilibrio es tal, el vandalismo es tal, como lo están viendo en Santiago, como lo hemos visto en Bogotá, como se vio en el Ecuador y como muy probablemente se puede ver en Argentina, es tal que el gobernante, ante esa oleada y ante la obligación constitucional de mantener el orden y el control del país, siempre va a pensar en que los militares son la solución y son la última medida de fuerza. De modo que yo creo que los gobiernos están entrampados actualmente para lidiar con ese tipo de turbamultas, que es muy diferente a la que nos tocó vivir en nuestra época. Queda fuera de la fila Sandra, por supuesto, a que nos tocó vivir en nuestra época, que era muy diferente a lo de ahora. A lo de ahora, como decíamos, son muchachos sin jerarquía, sin mandos, interconectados, lineales, con un entrenamiento básico que lo pueden conseguir a través de las redes, y frente a los cuales lo único que sirve, y sería una respuesta para ti, es inteligencia criminal, con el uso de toda la tecnología disponible que puede prevenir lo que va a suceder. Felipe, yo creo que, como decía John, y retomo lo que dije atrás, el problema es que seguimos utilizando el modelo de antes. El problema es, ¿qué pasa si saco a la Fuerza Armada? El problema es, pongámonos en los pantalones de un conductor político.
¿Qué pasa si no saca las Fuerzas Armadas? ¿Te acuerdas en Chile, para la época del maremoto, qué le pasó a Bachelet por no sacar a tiempo a las Fuerzas Armadas, previendo que como ya iba a salir, no quiso tomar ese riesgo político, le dijo a los militares, salgan, no firme. Entonces creo yo que como todavía no nos estamos adelantando al futuro y no estamos determinando usos, pero no usos otra vez, no esos usos igual, no, hay que empezar a verlo de manera diferente. ¿Por qué? Porque los de la calle ya lo saben. Los de la calle saben el dilema al cual se enfrentan los tomadores de decisión. Lo saben. Y entonces, como dice John, ¿qué es lo que pasa? Tratan de confrontar al militar. O sea, tratan de provocar al militar. Entonces, creo yo que ahí ha fallado el estamento político. Repito, la conducción política de la seguridad y la defensa, que es un tema pendiente en la agenda donde todavía los políticos no han entendido qué es conducir la seguridad y la defensa en estos contextos de crisis y menos aún en el futuro que viene. Bueno, tú no sé si leíste un artículo de opinión que escribí yo en la NEPE, Guillermo, y dice un poco eso. Hay una cosa interesante dentro de la estrategia que estos grupos, que yo percibo, tal vez esté equivocado, que es generar violencia, generar mucho daño, mucho saqueo, para obligar al poder político a usar a la fuerza militar. De tal manera de desprestigiarlo. Después, ustedes ya saben, ya han escuchado que partidos de izquierda están propiciando una acusación constitucional al presidente de la República y al exministro del Interior por las masacres y atentados a los derechos humanos, que es la bandera de lucha de los grupos de izquierda, de tal manera de desprestigiar no solamente al poder político, sino que también a las Fuerzas Armadas. Y aquí recuerdo algo que me enseñaron de muy niño, cuando era cadete, el año 77, muchos años atrás, que decía: cuando el hombre está en peligro, recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el soldado despreciado. Creo que por ahí va un poco el asunto. Sandra, ¿cuál es tu opinión? Felipe, yo creo que se conecta mucho justamente con la realidad que está viviendo Colombia. En este momento, las investigaciones por violaciones a derechos humanos tienen presos muchos miembros de las fuerzas militares colombianas. Lo que volvemos, digamos, a retomar en este instante es también esa posición que tienen los jóvenes, donde desconocen mucho lo que tuvo que vivir esa fuerza militar unos años atrás, unas décadas atrás, cuando muchos de nosotros, los civiles, ni siquiera podíamos salir digamos, fuera de la ciudad, de la capital, a entornos cercanos, cuando incluso nosotros ya para ejercer el periodismo no podíamos irnos a ciertos lugares porque resulta que eran fronteras invisibles que estaban controladas por grupos criminales o por células de la guerrilla o de paramilitares, y estábamos prácticamente confinados, secuestrados en las capitales. Cuando llega el presidente Álvaro Uribe Vélez con la seguridad democrática, es justamente cuando Colombia empieza a recuperar esas primeras libertades, por lo menos nos permite volver a salir de las ciudades, volver a vivir una vida normal. Llegaron las caravanas de Vive Colombia, donde la gente otra vez podía ir a la costa a ver el mar, y salían caravanas enteras de 30, 40 vehículos custodiadas por los soldados del Ejército Nacional en las vías, y la gente los aplaudía y los amaba porque nos sentíamos libertados. Y eso es lo que no se acuerdan los jóvenes de hoy en día. Eso es lo que hoy justamente recriminan, donde dicen que estas investigaciones por derechos humanos tiene que hacer pagar muy caro, un tema de seguridad democrática impuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la falta de memoria histórica que también nos está matando y de la que se está aprovechando. Yo quisiera, para cerrar esta intervención, compartirles, no sé si alcanzan a verlo a propósito de los medios digitales, pero ustedes lo pueden descargar también en la página oficial del Foro de Sao Paulo. Ahí están las conclusiones, y dentro de esas conclusiones hay un punto que me llama mucho la atención. Dice así: a pesar de la situación, es útil dejar expuesto un criterio de Emir Sader,
abro comillas, es una circunstancia única para que la izquierda pueda recomponer la capacidad hegemónica de un programa antineoliberal y retomar el camino de la integración regional. Básicamente lo que estaban diciendo antes de esta frase es que se estaban refiriendo a esta ofensiva de carácter imperialista y oligárquica. Ellos se refieren a que estos países donde ganó la derecha en los últimos años, se referían a Brasil con Jair Bolsonaro, estaban muy preocupados por el triunfo de Macri en Argentina, y lo decían básicamente es como no nos podemos quedar así. Y pareciera que en esa última frase de Sader que les compartí, cuando ellos dicen que van a luchar contra van a ser antiimperialistas y que van a tratar de generar una hegemonía antineoliberal, es como si también hiciera parte de toda esta agenda que se está fraguando desde estas conclusiones del Foro de Sao Paulo y que nos ha hecho ver desórdenes en las últimas horas, en los últimos días, donde la fuerza pública, y esto lo quiero decir, es una reflexión. Yo sé que hay protestas justas y otras injustas, pero cuando estamos en ese momento de efervescencia y calor, donde estamos supuestamente luchando por unos derechos, ese policía, ese soldado no tiene nada que ver porque él no toma decisiones. Las decisiones las toman más arriba y no es justo que nuestros soldados que están ahí para garantizar integridad y seguridad sean entonces los vilipendiados, los golpeados, los atacados, y creo que en eso sí hay que ser enfáticos en una reflexión regional de todo el continente. Gracias, Sandra. Para recordar un poco cómo se origina el Foro Sao Paulo, el año 90, en una forma, especialmente liderado por Lula, una forma de reagrupar a la izquierda que estaba muy golpeada por la caída del muro de Berlín y por la caída de los socialismos reales. Ante este avance del neoliberalismo, se juntaron todos estos partidos de izquierda, progresista, todos los nombres que ustedes conocen, justamente, y han tenido, ustedes ven en la información que hay pública, cómo han ido desarrollando una serie de actividades, como por ejemplo, ustedes recordarán hace un tiempo atrás, las políticas para ir destruyendo o minimizando el poder de las Fuerzas Armadas en América Latina. Yo me imagino que se acordará de esas situaciones. Como última consulta para Carlos, que se plegó al último y que de alguna manera no subimos tu opinión. ¿Tú crees que es un mito o es una certeza que el Foro de Sao Paulo y el accionar de Venezuela y de Cuba están detrás de esta explosión social que han sufrido países de Latinoamérica, en específico Ecuador, Chile y otros? Felipe y colegas, bueno, yo creo que se evidencia cada vez más la actuación de este grupo de movimientos y de países que están alineados a esta tendencia ideológica, y eso se va evidenciando precisamente en la forma como van logrando sus propósitos, sus objetivos, y cómo van en función del tiempo marcando estos hitos en una hoja de ruta que está perfectamente trazada. Yo sí quiero, aprovechando también de estos comentarios relacionados en el ámbito de la política y la estrategia, hacer algunas puntualizaciones y precisamente sobre la actuación de la defensa, el sector defensa, en el caso de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Creo que un gobierno responsable debe saber establecer el cómo y cuándo emplea a sus Fuerzas Armadas. Ciertamente, como se ha mencionado, las Fuerzas Armadas son el último recurso que debe emplearse en las mejores condiciones, y totalmente de acuerdo en el hecho de que por ningún concepto se pueden emplear a las fuerzas de seguridad desarmadas. Siendo así, ya no estamos hablando de Fuerzas Armadas, pues. Estamos hablando de fuerzas desarmadas, porque efectivamente, como menciona John, las Fuerzas Armadas de Ecuador se emplearon sin ningún tipo de armamento
que garantice precisamente la autoridad, me refiero a armamento letal, y con escaso material antimotines, que lógicamente determinó pues que sean desbordadas y, como se ha expresado en ciertos momentos, vilipendiadas, y también pues con un sentido de vejación, ¿no? Lo cual nos ha impactado seriamente a quienes nos debemos a la institución armada y al país en general. Pero yo sí quiero señalar, ¿no?, que lamentablemente el nivel político tiene que emplearse adecuadamente, y en el ámbito estratégico, pues de la misma forma, el mando correspondiente tiene que emplear los recursos necesarios, y si no, pues lógicamente establecer los criterios necesarios para impedir que unas fuerzas de seguridad, como en este caso el ejército o las otras ramas de Fuerzas Armadas, sean empleadas en una forma tal, si no tienen el marco legal correspondiente, si no están debidamente respaldados con todos los mecanismos respectivos, y además, desde el punto de vista estratégico, algo que siempre yo he señalado en algunas oportunidades que he tenido de interactuar con oficiales en diferentes unidades o en las academias, es fundamental establecer el uso progresivo de la fuerza, pero no solamente el uso progresivo como tal, un concepto que se lo fue adquiriendo a través de la experiencia, es también establecer el uso selectivo. El uso selectivo digo porque en esos escalones que emplean los manifestantes colocan a mujeres y niños como escudos humanos adelante, o a las personas más vulnerables. Cuando los violentos se ubican hacia atrás, se ubican infiltrándose, en el caso de Chile precisamente, las bandas delincuenciales y todos estos elementos violentos infiltrados, inclusive pues que tienen ya un objetivo específico para destruir o dañar infraestructura crítica. Entonces, al decir el empleo selectivo, pues también estamos haciendo referencia a inteligencia, estamos estableciendo operaciones especiales. Yo realmente me he sentido dolido en la forma como se han mal utilizado a nuestras Fuerzas Armadas, pues pudiendo haber establecido cercos, blindajes. No es posible que la Contraloría General del Estado sea incendiada, ¿no? Un órgano del Estado fundamental, cuando ya había una anticipación y cuando ya existían indicios de que iban a generar esta afectación. Por lo tanto, pues creo yo que en esa perspectiva, y volviendo a la pregunta como tal, sigue marcando esa dirección, en ese alineamiento de estos países que van a procurar por todos los medios, inclusive en el espacio cibernético, como un nuevo espacio de batalla prácticamente, pues ir ejerciendo toda su fuerza para desestabilizar a los gobiernos de la región. Muchas gracias, Carlos. Bueno, se nos fue el tiempo volando. Voy a recapitular algunos elementos que hemos discutido y que de alguna manera ustedes han planteado. En primer lugar, hay la pregunta si hay una injerencia del Foro de Sao Paulo y los países que están detrás de este foro tienen injerencia en estos niveles de violencia. Es difícil tener la certeza absoluta, pero podemos concluir que hay una alta probabilidad. Hay señales indicativos que hacen plausible esta injerencia. También que la crisis social y política que están viviendo estos países va más allá de un tema de izquierda y derecha, sino que es de característica horizontal,
es de un tema generacional y que probablemente está siendo aprovechado por la izquierda por los grados de inequidad y de desigualdad que existen en América Latina. La búsqueda de la destrucción por destruir nos señala que estamos ante la necesidad de terminar con la sociedad que nosotros conocemos. Eso es por lo menos lo que hemos percibido, pero no tenemos alternativas de sociedad. No se visualiza cuáles son las alternativas de sociedad. Como decía, es un fenómeno generacional. Guillermo hablaba de 3 niveles: el grupo organizado, iniciador, el que prende la mecha, un grupo de saqueadores que probablemente se aprovechan de la situación del desorden, del caos y de la violencia, y finalmente el lumpen, la delincuencia organizada, el narcotráfico y todos estos elementos delincuenciales que se aprovechan de la situación. También hemos constatado de que hemos percibido la noción de pérdida de la autoridad, que la nueva generación no percibe, porque no conocieron lo que se vivió anteriormente. No, ellos vivieron en una etapa de tranquilidad, no vivieron la época anterior que muchos países vivieron y no saben lo que es la autoridad. También dijimos que el rol político de alguna manera se ha demostrado tibio, no utilizando todos los recursos que tiene el Estado. Les recuerdo que el Estado, su elemento esencial es la seguridad. El contrato social que se hace con el Estado es, yo cedo parte de mi libertad por seguridad, y eso está en entredicho. El rol militar, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido frenado, como decía muy bien Carlos, en el caso de Ecuador, y en el caso de Chile de alguna manera también. ¿Pero por qué? Los militares van a ir a salvarle las castañas del fuego cuando posteriormente son entregados a una intranquilidad jurídica, como comentaban ustedes. Ese es un tema también importante. ¿Tienen el respaldo político absoluto del empleo de las Fuerzas Armadas? Ese rol también lo vemos tibio. Como decía muy bien Sandra, la falta de memoria de esta generación que no reconoce lo que se ha vivido anteriormente. Y finalmente, algo que ustedes señalaron, especialmente John, la falta de inteligencia. Creo que eso es un elemento que la falta de información procesada ha permitido que las autoridades han sido sorprendidas ante estos eventos. Habían indicios, pero no fueron procesados. Todo el mundo fue sorprendido, fue sorpresa que esto es lo que está pasando. ¿Y dónde está el aparato de inteligencia? También ha sido degradado en todos estos países. Les agradezco sinceramente este conversatorio. Creo que ha sido muy interesante tener la visión de cada uno de ustedes, de las perspectivas de sus respectivos países y cómo observan este fenómeno. Yo les agradezco y los invito en un tiempo no tan lejano a reunirnos nuevamente para seguir conversando con las realidades de la seguridad y la defensa en América Latina. Muchas gracias.